si había quedado claro esa diferenciación en las sustancias que hace el DSM entre los síntomas propios del consumo de la sustancia y los trastornos mentales inducidos por el abuso de la sustancia. ¿Os ha quedado claro en eso? Esos temas. No vimos al final el de las sustancias, vimos muy poquito, 5 minutos o así del tema. Vale, pues por eso casi vamos a ir a ese punto primero, si os parece, ¿vale? Y así dejamos eso terminado. Esperad que lo encuentre. Ay, no, espera, es que de verdad que odio esto. ¿Veis? Que es que me tengo que mandar yo los temas a mí misma. O sea, es que es... Vale. Bien. Ah, es verdad, sí, es que hubo muchas cosas que no vimos. Bueno, los tipos, la epidemiología. Bueno, esto sí que lo vimos, que eliminaba la diferencia del DSM entre abuso y dependencia. Y luego esto, aquí era lo que os estaba diciendo, y claro, nos quedamos aquí. Bueno, pues entonces vamos a terminar este. El otro es mucho más cortito. Entonces, diferencia para cada una de las sustancias, de las 10 sustancias que incluye, que creo que están aquí, bueno, estaban antes, las 10 sustancias que incluye el DSM, diferencia entre el trastorno ocasionado por la sustancia, ahora veremos alguno, y los trastornos inducidos por la sustancia. O sea, por ejemplo, los opioides, por ejemplo, pues el trastorno por el consumo de la sustancia pues va a conllevar alteraciones en las pupilas, depresión del sistema nervioso, depresión respiratoria, disminución de la sensación de dolor, etcétera, etcétera, pero a su vez puede inducir otros trastornos de corte psicótico, por ejemplo, o disfunciones de otro tipo, o un delirium, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que sí es importante que tengáis claro son estos conceptos clásicos, ¿no? Digamos, de dependencia física, dependencia psíquica. La dependencia física, ahora como el DSM, como he dicho antes, ha eliminado, digamos, la diferencia entre abuso y dependencia, ya no es tan relevante, pero tradicionalmente se había definido la dependencia física cuando había primero un estado de adaptación, es decir, de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es la necesidad de que haya un incremento del consumo de la sustancia para producir el mismo efecto, es decir, que tengas que aumentar la dosis. Por ejemplo, el alcohol produce tolerancia, ¿no? Por eso, gente que no bebe nunca, pues se toma una caña y ya empieza a decir tonterías, y en cambio gente que está mucho más acostumbrada a beber, pues que tiene mucha más tolerancia al alcohol, pues se toma 3 y, bueno, no nota los efectos, ¿de acuerdo? Aunque su índice de alcoholemia está mucho más arriba ya. ¿Vale? Entonces, este estado de adaptación, esta tolerancia, se manifiesta por la aparición de síndrome de abstinencia, que está constituido por signos físicos y psíquicos peculiares. Algunos de los síndromes de abstinencia, creo que ha llamado alguien a la puerta. No. Son verdaderamente graves y son muy peligrosos. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia del alcohol es un riesgo vital que necesita ser controlado médicamente, ¿vale? El de los opioides igual, ¿de acuerdo? Hay síndromes de abstinencia muy potentes que pueden ser verdaderamente dañinos para la persona. Y luego está la dependencia psicológica o psíquica, que es el sentimiento de satisfacción o el impulso, digamos, al consumo, a la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar el malestar. Y el potencial adictivo es la propensión, la facilidad que tiene una sustancia para producir dependencia en sus usuarios. Por ejemplo, la nicotina, el tabaco, es uno de
las drogas con mayor poder adictivo. ¿Por qué? Porque es que en 7 segundos está en el cerebro. Es que no hay nada más rápido. En 7 segundos llega al cerebro. Entonces tiene un poder adictivo tremendo. Bueno, intoxicación es, o sea, seguimos con los conceptos, el estado que sigue a la ingesta o a la asimilación de sustancias que producen cambios comportamentales o psicológicos por los efectos fisiológicos de esa sustancia y que se pueden expresar en alteraciones en la percepción, en la vigilia, en la atención, el pensamiento, la conducta, etc. Y puede ser aguda o crónica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede haber una intoxicación con cocaína, por ejemplo, que produzca alteraciones en la percepción, que produzca un cuadro de psicosis, digamos, ¿no? Psicosis tóxica por el consumo. O puede ser crónica, por ejemplo, pues en el caso de un alcohólico que consume habitualmente, ¿vale? Estos conceptos son importantes también porque además tienen mucho que ver con la farmacopea. Bueno, tolerancia ya hemos dicho que es la necesidad de tener que aumentar la dosis para producir el mismo efecto porque hay una cierta adaptación, digamos, ¿no? del organismo a los efectos, ¿vale? Y estos son muy interesantes. Tolerancia cruzada es el fenómeno en el que si tomas una droga y aparece tolerancia no solo a esa droga, sino a otras del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina. ¿Por qué? Pues porque son primas hermanas. Por ejemplo, bueno, básicamente eso, no, quería hacer la distinción con la dependencia cruzada. La dependencia cruzada es que si una persona tiene dependencia física de una sustancia y tiene un síndrome de abstinencia, puede haber otra sustancia que actúe, digamos, suprimiendo los síntomas del síndrome de abstinencia. Eso es lo que se llama dependencia cruzada. Por ejemplo, en el caso de los dependientes de heroína, de las personas con dependencia a la heroína, sabéis que existen, son muy comunes, se pusieron, en fin, se desarrollaron en los años finales de los 80, primeros de los 90, porque sabéis que en los 80 hubo una epidemia bestial bueno, digo epidemia no porque sea contagioso, sino porque, en fin, por su extensión, ¿no? De abuso de heroína. Ahora lo está viendo con el fentanilo en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un problema de salud pública bestial. Entonces, en los años 90 se pusieron en marcha muchísimos programas de metadona que todavía persisten porque aún hay heroínos, aún hay gente que consume heroína. En España ahora no es la droga más consumida, pero durante aquellos años lo fue, como lo fue, vamos, en el mundo occidental. Y entonces, claro, el consumo de heroína, claro, la metadona y la heroína, digamos que actúan sobre el mismo receptor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la posibilidad, ese es el potencial que tiene la metadona en este caso de suprimir el síndrome de abstinencia. O sea, cuando el organismo entra en síndrome de abstinencia de la heroína, si toma metadona, esa metadona se va a encajar en el mismo receptor de la heroína y por lo tanto va a suprimir el síndrome de abstinencia porque el receptor va a creer que tiene heroína. No sé si me estoy explicando. Bueno, y permitirme la expresión de va a creer. Sí, sí. El efecto va a ser el mismo. Y por tanto va a suprimir, va a impedir que aparezca el síndrome de abstinencia a la heroína con el grave perjuicio que conlleva para la persona consumir heroína en condiciones de ilegalidad. Ya os acordáis que compartían jeringuillas, en fin, fue la época del SIDA también, de la enorme extensión del SIDA, sobre todo muchas veces también asociado a compartir las jeringuillas, etc. Bueno, pues su carácter de marginalidad, digamos, ¿no? El consumo. Entonces, en cambio, la metadona, bueno, pues te la dan en el hospital y te evitas un montón de problemas sociales y de enfermedades asociadas al consumo de la heroína, ¿vale? Lo mismo ocurre con el alcohol. El síndrome de
de abstinencia del alcohol, que ya os he dicho que es tremendo, o sea, es tremendo porque puede haber un delirium, es una urgencia médica importantísima para alguien que tenga síndrome de abstinencia, desde luego tiene que ser con control médico. Y una de las sustancias que se les da siempre son benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque tanto el alcohol como la benzodiazepina actúan sobre el mismo receptor que es el GABA. Son GABAérgicos, ¿de acuerdo? Entonces, este fenómeno de dependencia cruzada es la base, digamos, de los métodos de desintoxicación. No digo de deshabituación, digo de desintoxicación, o sea, de lo que sería la primera etapa del abandono de las drogas, que es la más física, digamos, ¿no? Luego viene un larguísimo periodo de deshabituación y de reinserción, ya con otro tipo de técnicas, ¿no? Pero para la fase de desintoxicación, en muchas sustancias que tengan síndrome de abstinencia, se han ido desarrollando, se utiliza este fenómeno de la dependencia cruzada para suprimir o evitar en la mayor medida de lo posible el tema de la abstinencia. Dentro de la tolerancia, pues hay distintos conceptos también. La tolerancia farmacodinámica es la que estudia, digamos, los mecanismos de acción de los fármacos y se produce estudiando los cambios que inducen una reducción del potencial de la sustancia, o sea, que hay una adaptación de los receptores, ¿vale? La farmacocinética explica los cambios. Cinética es movimiento, ¿no? Como sabéis. Entonces, farmacocinética implica los cambios que se producen en todo el proceso de metabolización de la sustancia y, por lo tanto, es equivalente, digamos, a tolerancia metabólica, ¿de acuerdo? Es como si fuera un sinónimo. El mecanismo más común es la inducción enzimática, es decir, la producción de enzimas para eliminar la sustancia que sea que hayas ingerido. La tolerancia conductual se asocia o condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Condicional quiere decir que normalmente cuando uno consume lo asocia a determinados contextos, ¿no? Y a determinadas expectativas. Y entonces se produce un incremento de la tolerancia a los efectos, digamos, por razones contextuales, por razones de, por ejemplo, una persona puede tener la expectativa, la expectancia, la experiencia, el condicionamiento, por lo tanto, de consumir una determinada sustancia en un contexto social, en un party, y entonces generar unas expectativas que aumentan la tolerancia a esa sustancia en ese entorno, que a lo mejor tomada esa misma sustancia en esa misma cantidad en otro momento, en otro contexto, tendría efectos diferentes. La tolerancia aguda, que ocurre muy precozmente en el recorrido del consumo. La tolerancia invertida pasa muchas veces en alcohólicos, es decir, que en realidad es una intolerancia. El alcoholismo, cuando ya la persona ha desarrollado enfermedades hepáticas, ya no puede metabolizar el alcohol a la misma velocidad que lo ha venido metabolizando los años anteriores. Entonces se producen intoxicaciones, efectos potentísimos del alcohol a dosis bajas. Eso no sé si lo habréis conocido en algún alcohólico, que dices, bueno, pero si antes esta persona bebía a troche y moche, en fin, había que conocerlo para que se le notara, porque tenía tanta tolerancia y de repente ahora se toma una caña y se pone súper agresivo, que antes, pues, ese descontrol conductual antes no se producía con esa dosis de alcohol, ¿no? Con una caña. ¿Qué ha pasado? Que su alcoholismo ha llegado tan al extremo que su hígado no da más de sí, ¿de acuerdo? Entonces, como no puede metabolizar ya más, pues entonces se produce un fenómeno de tolerancia invertida, ¿de acuerdo? Otro concepto importante que ya lo hemos mencionado, el otro día me acuerdo que lo mencioné, es el craving, que es la urgencia a consumir, el deseo de consumo. Hay test incluso que miden el craving, la intensidad del craving, porque es lo que peor se lleva. O sea, en el proceso de deshabituación, una de las cosas que peor se lleva es el craving, las ganas y el no poder, ¿no? Bueno, en fin, es una de las causas también de recaídas. Bueno, otros conceptos son potencia de la droga, la duración de su efecto, la escalada del consumo. Dentro del DSM
se llamaría remisión inicial cuando ya no se cumplen los criterios de consumo desde hace 3 meses, pero todavía no hace el año que la persona haya dejado las drogas, es decir, que está en ese plazo todavía, hay una remisión inicial, ¿vale? Y una remisión continuada cuando ya hace 12 meses que se encuentra en esa etapa. Luego, la mayor parte de los consumidores de sustancias son politoxicómanos, es decir, que no consumen solo una cosa, ¿vale? Bueno, hay muchas vías de administración. Claro, cuanto más rápida es, cuanto más inhalada es, o sea, la vía más rápida es la pulmonar, por eso la nicotina tiene ese efecto, porque es la vía que más rápido llega al cerebro. Entonces, por eso tiene ese enorme poder adictivo, ¿vale? Entonces, bueno, los trastornos relacionados con las adicciones son de 2 tipos. El de consumo por sustancias y los trastornos del juego, ¿vale? Que son adicciones sin sustancia, que ese pues era el que había traído hoy, si nos da tiempo a empezarlo bien y si no, pues para la semana que viene, no pasa nada, ¿vale? O sea, pero fijaos que es un salto cualitativo, o sea, el incorporar los trastornos, las adicciones sin consumo, es decir, sin que haya una ingesta de una sustancia o una administración por ninguna vía, incorporarlo a los patrones adictivos, ¿de acuerdo? A los trastornos adictivos. Hasta hace unos años estaba incorporada al trastorno del control, a los trastornos de control de los impulsos. El DSM los incluye en la categoría de trastornos de adicción, ¿vale? Entonces nos centramos en el de trastornos por consumos. Entonces tiene que haber, para todos los trastornos especifica los mismos criterios el DSM, ¿vale? Lo que varía es la sustancia y entonces dice que tiene que haber un consumo problemático con malestar significativo de al menos dos de los siguientes 11 síntomas durante un año. 2 de estos, ¿de acuerdo? Consumo frecuente o prolongado, que dedica tiempo, consumo recurrente, incluyendo incumplimiento de obligaciones, abandono de otras actividades del tipo que sea, consumo a pesar de todos los pesares, de los problemas físicos, psicológicos, síntomas de abstinencia, craving, bueno, los que tenéis aquí, ¿no? Indicadores también, pues eso, de tolerancia, de consumo en situaciones físicamente incluso peligrosas, pues gente que consume alcohol conduciendo o lo que sea, ¿vale? Incluso a pesar de los problemas sociales, personales, etcétera. Estos criterios son para todas las sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, los especificadores son si está en remisión inicial o continuada, como hemos visto, si está en un entorno controlado y entonces no puede consumir, entonces no tiene demasiado mérito, pues está muy bien que no consuma porque por lo menos ya desintoxicamos, pero todavía no es un acto claramente volitivo, digamos, ¿no? O sea, todavía ya veremos después. Y el nivel de gravedad en función del número de síntomas. Puede ser leve, moderado o grave, ¿vale? Bueno, no hace falta que yo os explique los problemas que consumen las drogas, que pues, genera el consumo de drogas, aunque igual sí, o sea, por ejemplo, el síndrome de abstinencia no todas las drogas tienen. Por ejemplo, la cocaína no tiene síndrome de abstinencia físico, en cambio el del alcohol es gravísimo, puede ser gravísimo que pueda alcanzar el delirium, ¿de acuerdo? O sea que cada sustancia tiene sus peculiaridades en eso y luego ya eso sin mencionar los problemas médicos y legales que muchas veces estos consumos conllevan, ¿vale? Entonces, para cada sustancia, lo que el DSM las organiza de la siguiente manera. Para cada sustancia vamos a encontrar criterios para el trastorno por consumo, ¿de acuerdo? Que, por otro lado, vamos a encontrar los criterios para la intoxicación, porque claro, no es lo mismo intoxicarse de alcohol que de cocaína. Los síntomas que vamos a tener van a ser distintos. Criterios para el síndrome de abstinencia y trastornos inducidos por cada sustancia, ¿vale? Eso para cada una de las 10 sustancias que incluye el DSM,
¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo del cannabis, que lo elijo porque aparte del alcohol es la más usada, ¿vale? La de mayor uso. Y además que la gente se cree que no pasa nada con el cannabis y pasa muchísimo, sobre todo porque los consumos están siendo bestiales, ¿vale? Entonces, bueno. Y además a edades muy tempranas, porque por debajo de los 20 años, 20, 22 años, donde todavía el cerebro está en fase de maduración, genera alteraciones muy, muy severas, más que a partir ya de los 25 años, por ejemplo. Aunque también puede generarlos, pero ya es que un cerebro en desarrollo todavía es más vulnerable, ¿no? Y ahora los consumos los empiezan con 12 años, o sea, es que es tremendo, de cannabis. Entonces, bueno, como veis, esta es la estructura, ¿no? Trastorno por consumo de cannabis, donde se especifica la gravedad, esto ya es DSM, ¿no? Ya lo reconocéis. Intoxicación sin alteraciones de la percepción o con ellas, abstinencia y otros trastornos inducidos por cannabis. Bueno, pues esto se repite para todas las sustancias, ¿vale? Este esquema. Vale, entonces vamos al principio. Hemos dicho que para todas las sustancias, en el esquema general que hemos visto, se va a exigir que se cumplan durante 12 meses 2 al menos de los siguientes 11 síntomas, ¿de acuerdo? 2 de 11 durante 12 meses para todas las sustancias. Aquí pone para el cannabis, pero esto se replica, donde pone cannabis pondrá otra sustancia, pero esto se replica para cada una de las 10 sustancias. Bueno, pues 2 de estos 11, ¿vale? Que es un poco la tablita que os había puesto yo antes. Fijaos que incluye tolerancia, abstinencia, síndrome de abstinencia o consumo para aliviar el síndrome, ansias, que es el craving, ¿no? Ansias o poderoso deseo, craving. Bueno, en fin, no lo leo porque ya los tenéis. Yo quiero ir al esquema para que se os quede. Entonces, 2 de 11 durante 12 meses, 2 de estos 11. Luego, por otro lado, tendremos eso en revisión inicial o en revisión continuada. Esto va a ser exactamente lo mismo para todas las sustancias también. Y luego, la gravedad actual, leve, moderado o grave, en función del número de síntomas que presente la persona. ¿De acuerdo? De esos 11, ¿cuántos? 4, pues moderado. 8, pues grave. ¿De acuerdo? Y ya el último apartado para cada una de las sustancias, o el penúltimo, vamos, va a ser la intoxicación por cannabis. Los síntomas asociados a la intoxicación. Estos sí que van a ser distintos para cada sustancia, porque no es lo mismo intoxicarse de cannabis que de fentanilo, ¿vale? O de cocaína o de alcohol. Entonces aquí sí que los síntomas, como cada sustancia, las sustancias, aunque todas inciden en el sistema dopaminérgico de refuerzo, núcleo accumbens, etcétera, pero luego tienen efectos fisiológicos y algunos neuropsicológicos también diferentes. Entonces, por ejemplo, en el consumo del cannabis, bueno, pues los criterios van a ser, estamos hablando de intoxicación, no de consumo, de intoxicación. Consumo reciente, comportamiento problemático, cambios psicológicos, significativos, por ejemplo, descoordinación motora, euforia, eso lo conoceréis, ansiedad, sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio. Esto es mucho más común de lo que parece, que se creen que dicen cosas sensatas y no dicen más que chorradas. Aislamiento social, que aparece poco después del cannabis. 2 o más de los siguientes síntomas físicos. Lo que conoceréis más es la inyección de la conjuntiva, ¿no? Los ojos rojos, que llamamos, el aumento del apetito, ya sabréis que el cannabis da mucho hambre, sequedad en la boca, taquicardia, y los signos o síntomas no se pueden atribuir a otro asunto, ¿vale? A otra causa. Puede haber alteraciones de la percepción, sobre todo alucinaciones, ¿de acuerdo? Alteraciones con un juicio de realidad inalterado o aparición de ilusiones auditivas, visuales, táctiles, en ausencia de delirio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, intoxicación.
Abstinencia de cannabis. El cannabis también tiene abstinencia, pero no suele tener síntomas físicos severos, pero sí psicológicos, ¿vale? Bueno, hay que cesar, claro, en el consumo y entonces aparecen 3 o más de los signos siguientes: irritabilidad, rabia, agresividad, nerviosismo, dificultades para dormir, pérdida de apetito, intranquilidad, ánimo depresivo, deprimido. Y por lo menos uno de los síntomas físicos siguientes, pues a veces sudoración, escalofríos, dolor abdominal, etcétera. ¿Vale? Todo ello provoca un malestar, etcétera. La abstinencia también va a ser diferente, es decir, los síntomas van a ser diferentes para cada una de las sustancias, ¿vale? Y luego vendrían el último apartado, este sí, que es el de otros trastornos inducidos por el cannabis. O sea, hemos visto qué pasa cuando uno consume. Pues hemos visto la sintomatología que aparece tanto física como psíquica. Pero hay veces que el cannabis, como el resto de las drogas, pueden producir otros trastornos mentales. Entonces, en este caso, uno de los más comunes es el trastorno psicótico inducido por cannabis, una psicosis tóxica, que os lo llevo diciendo varias veces porque es que es muy preocupante. O sea, no es que yo, bueno, igual sí, pero es que como lo veo tanto, eso, en gente tan jovencita, las psicosis por cannabis, que son muy, muy frecuentes. Y bueno, en principio se pasan, depende de las veces que hagas el viaje, ¿vale? A la psicosis, porque sobre todo dependiendo de la vulnerabilidad personal que uno tenga, de la genética que uno tenga y por supuesto del consumo, de la intensidad y frecuencia y duración del consumo, al final uno puede terminar desarrollando un cuadro psicótico y una esquizofrenia y ya para per secula seculorum, o sea que no es ninguna broma, ¿de acuerdo? En el caso de la cocaína, por ejemplo, pasa lo mismo, porque como además es un dopaminérgico, rápidamente induce, igual que el cannabis, también induce mucha ideación paranoide, también en ese camino a la psicosis. De hecho, el THC induce mucha ideación paranoide que, sabéis que concentraciones de otra sustancia en el cannabis, como el CBD, lo previene. Es decir, si alguien consume cannabis o marihuana, pues por lo menos que se la compre con elevadas concentraciones de CBD, porque eso, digamos que protege, entre comillas, pero protege del desarrollo de ideación paranoide de corte psicótico, ¿vale? Entonces, pues cada uno lo hace lo que quiere, pero a muchos consumidores de cannabis que no son capaces de dejarlo después de muchos años de consumo, por lo menos se les recomienda que se la compren, que la venden hasta por internet, con concentraciones elevadas de CBD, para evitar por lo menos el daño asociado a la psicosis, ¿vale? O prevenirlo en alguna medida. Genera muchísimos trastornos de memoria también, trastornos de ansiedad. Cada sustancia, por ejemplo, el alcohol, por supuestísimo, también genera un síndrome de Korsakoff, como sabéis. La cocaína también produce muchas psicosis tóxicas por su carácter dopaminérgico. Bueno, aquí muchos trastornos mentales van a ser compartidos, digamos, como inducidos por las distintas sustancias, aunque algunos van a ser más propios de una sustancia que de otra, ¿vale? Por ejemplo, el alcohol, si uno no tiene una genética tendente a la esquizofrenia, digamos, ¿no? Pues es mucho más probable que desencadene una demencia con síndrome de Korsakoff, por ejemplo, que un trastorno psicótico. En cambio, la cocaína es mucho más fácil que desencadene un trastorno psicótico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los trastornos que pueden provocar son muchos y distintos, yo creo que ya más o menos lo hemos comentado, ¿no? Delirium, demencia, trastorno amnésico, por ejemplo, el cannabis también genera muchísimos problemas de memoria, luego muchas limitaciones para el aprendizaje, trastornos del estado de ánimo, síntomas depresivos, por ejemplo, el abandono de cocaína. Claro, como la gente está
consumidora de cocaína está acostumbrada a funcionar como una moto, a estar muy subidita, con mucha actividad, digamos, con el consumo, pues les falta algo. Digamos que ellos lo describen como es que me falta algo. Y ese me falta algo lo identifican con un síntoma como si fuera una depresión. En realidad es una desactivación, ¿no? Pero se asemeja y lo identifican y algunos desarrollan síntomas de corte depresivo, ¿de acuerdo? En la transición esa, durante el abandono, hasta que ya empieza una fase más de recuperación, pero sí que ocurre. Bueno, esto sí es fundamental, mira. En lo que se llama trastorno dual es la comorbilidad de algún tipo de dependencia con otro trastorno psíquico, ¿de acuerdo? Con otro trastorno mental. Entonces, hay veces que es difícil diferenciar si ese segundo trastorno mental fue consecuencia, si fue anterior o posterior al consumo, ¿de acuerdo? Al abuso de la sustancia. Es muy, muy característico especialmente de los trastornos de la personalidad. Pero bueno, depende, porque por ejemplo la esquizofrenia, las personas con esquizofrenia se fuman 40 cigarrillos al día, o sea, tienen una preferencia por la nicotina bestial, pero bestial. Pero en muchos casos uno de los trastornos duales más comunes es el de trastorno de la personalidad, fundamentalmente trastorno límite de la personalidad con consumos. Y la verdad es que eso dificulta muchísimo, muchísimo el tratamiento y la recuperación y son de los pacientes del tipo de pacientes más difíciles. El trastorno dual es una complejidad terapéutica tremendo, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí. ¿Qué lleva al consumo? Bueno, pues aparte de que las drogas están fabricadas con idea de que generan dependencia y entonces tienen afinidad con algunos receptores, que por eso nos enganchamos, que producen efectos psíquicos. Cuando uno empieza a consumir pasa por una fase previa, digamos, ¿no? Bueno, hay una cierta predisposición donde intervienen factores biológicos, psicológicos, socioculturales, o sea, qué duda cabe, ¿no? Eso, vamos, sin duda lo compartís, que el hecho de que se toleren determinadas drogas, pues eso facilita, o sea, el contexto se hace muy favorable, de la misma manera que cuando hablemos del juego, veremos que el hecho de que se hayan abierto muchísimas casas de juego de estas en muchos barrios, pues ha hecho que muchos chavales, y muchas veces menores de edad, porque ni siquiera les piden el DNI, muchas veces se hayan enganchado, o el hecho de que haya juegos online disponibles, pues ha hecho que mucha más gente se haya enganchado a través del móvil, simplemente que móvil tenemos todos. Entonces, la disponibilidad, la aceptación sociocultural es un factor que no es nada desdeñable, ¿vale? Luego hay una fase, digamos, de disponibilidad, de interés y ya una fase de consolidación. Entonces, pregunta de examen, os lo señalo así con todas las letras, ¿vale? Que os pueden preguntar, porque yo lo he visto, cuáles son factores de predisposición de un tipo, de otro, factores relacionados con la experimentación y con el inicio o factores relacionados con la consolidación del consumo, ¿vale? Os lo señalo así para que os memoricéis cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es cuál? O sea, si os preguntan aspectos de la personalidad como la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, es uno de los factores de predisposición histórico, ecológico y de especie, por ejemplo. ¿Verdadero o falso? Pues falso, ¿vale? Es un factor relacionado con la experimentación e inicio al consumo, pero no del tipo que os acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, que os los estudiéis con esa atención, con esa idea, ¿no? De que os pueden preguntar la tipología, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de los históricos, pues
tanto de predisposición biológica, claro. Aquí hay algunos componentes importantes también de naturaleza genética en algunas de las sustancias especialmente, ¿vale? De predisposición psicológica, aspectos pues, de personalidad, de aprendizaje, etcétera. De tipo contextual, pues sobre todo la normativa legal. La normativa legal y los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? El ambiente familiar, escolar, pues por supuesto que influye, pero una vez que el crío cumple 10 años, va a estar expuesto a muchas más influencias que la familia desde luego ya no las va a controlar, ¿de acuerdo? Entonces ahí el entorno legal, las redes sociales, los medios de comunicación, el ambiente social, las relaciones con las que se desenvuelva, las relaciones sociales que tenga, los grupos de iguales, etcétera, ¿vale? Luego, por supuesto, también condicionantes biológicos, pues hay personas que tienen mayor afinidad, digamos, ¿no? En los receptores cerebrales por determinadas sustancias, etcétera. Por supuesto, también cognitivos, las expectativas, factores relacionados con la experimentación y el inicio de consumo. Bueno, pues muchas veces esas asociaciones entre pues, barrios pobres, pobreza, marginalidad, disponibilidad, en fin, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación, su interacción con otros problemas, por ejemplo, el TDAH. El TDAH, ya comentamos cuando vimos ese tema, que es una de las condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo que más predispone al consumo de sustancias. Entonces, si tú tienes 10 años, tienes un TDAH, o 12 años, tienes un TDAH, tienes problemas en el colegio, vives en un entorno familiar un poco deprimido, donde los padres pues están ausentes, simplemente pues están todo el día trabajando, o sea, como se cobra tan poco, pues hay que trabajar todo el día, o sea, entonces el crío empieza a faltar a clase y acaba en el parque fumando porros con absentismo escolar y es que es un patrón, vamos, de libro, es que es súper común ese patrón, ¿vale? Bueno, y otros factores pues ya relacionados con la escalada, o sea, siempre hay que esperar una escalada de la misma manera que luego en la salida del problema, en el abandono de las drogas, en los tratamientos, siempre hay que esperar también recaídas, ¿de acuerdo? Salir de los consumos no es nada fácil. El mérito está en, bueno, si recaes, pues volver a intentarlo, ¿no? Seguir, porque siempre por el camino se aprende algo, ¿de acuerdo? Siempre se aprenden estrategias de autocontrol, se aprende que, bueno, no era para tanto, o sea, puedes vivir sin ello, etcétera, se aprenden muchas estrategias, pero siempre hay que ayudar a que la persona no vivencie como un fracaso total y abandone ya los intentos de abandonar por el hecho de que haya tenido recaídas. Y ahora tengo un paciente, por ejemplo, que está en una fase un poco así contemplativa de su vida, tenía 50 y algún años, y ha tenido un alcoholismo, bueno, tiene un alcoholismo, tiene una dependencia psicológica, y ha tenido 3 recaídas muy severas, en una de ellas con problemas graves, incluso de salud, estuvo varios meses consumiendo a lo bestia, pero todos los días. Y entonces, al principio de empezar a trabajar con él, estaba como muy desanimado, como diciendo, es que volvería a recaer, es que yo no se puede salir de esto, es que no, ahora ya está en otro plano, ya en fin, vamos mejorando. Pero bueno, si recae, pues te caes y te levantas. Quiero decir que con eso hay que contarlo, ¿vale? Lo más importante va a ser trabajar la prevención de recaídas, o sea, qué factores han sido los que precipitaron esas recaídas y hacer prevención de recaídas, tratar de eso, de controlar esos factores y luego programas de mantenimiento. Por ejemplo, en este caso está yendo también a una terapia grupal que le viene fenomenal también. Y todo eso le está ayudando a mantenerse abstinente, ahora ya lleva bastantes meses.
esperemos que dure y que suponga un cambio de vida, digamos, ¿no? Esta vez se ha asustado bastante y espero que el miedo a veces también es muy saludable, ¿no? Te aparta. Pero claro, previo a eso, pues ha habido una fase de desintoxicación, digamos, que en este caso fue en contexto hospitalario, y luego una fase de deshabituación más larga, y ahora pues ya estamos en una fase de cambio de estilo de vida, de prevención de recaídas, etcétera. En este caso no hay comorbilidad, bueno, tiene una personalidad un poco peculiar, pero no se puede decir que tenga un trastorno, ¿vale? Ha sido más bien la presencia del alcohol en su vida lo que han hecho de él una persona un poco peculiar. Pero vamos, no tiene diagnosticado, no tiene ninguna otra psicopatología más que el tema del alcohol, ¿vale? Que ya es bastante, por otro lado. Bueno, ¿ha quedado alguna duda de este tema? Yo tengo una duda, perdón. Dime. Con respecto a una tabla que pone en el libro, la tabla 15.7, que están todas las, a ver cómo era, los diagnósticos asociados con las distintas sustancias, ¿no? Vale, no la tengo aquí yo delante, que no me he traído el manual, pero dime. Bueno, que me llama un poco la atención que en el caso del tabaco es el único que no pone trastornos de ansiedad. Y me ha sorprendido. Yo la verdad es que dejé de fumar hace 10 meses, tampoco lo lleva bastante bien, pero me sorprendió, que me parecía como lo más típico que pudiese aparecer. Que no pone ansiedad como consecuencia de la abstinencia. De ninguna, ni de intoxicación ni de abstinencia, así como en las otras sustancias sí que pone o por intoxicación o por abstinencia, en el tabaco concretamente no, ese cuadro lo deja en blanco. O sea, de hecho, la única sustancia que omite el trastorno de ansiedad. Entonces, porque me había llamado la atención. Yo también he dejado de fumar alguna vez y he vuelto a recaer todas ellas, pero bueno, no desisto, no desisto, porque es verdad que siempre se aprende algo. Y además las siguientes veces te das cuenta de que no era tan difícil dejarlo. No, a mí realmente es lo que me está pasando, que me ha resultado mucho más fácil de lo que puede ser de 25 años fumando, que tampoco es que fuesen 4, pero... En realidad lo que tú llamas ansiedad es craving. Ya, no sería un trastorno como tal, ¿no? Quizás. No es un trastorno de ansiedad, es craving, es el deseo, que es muy potente en la nicotina, porque es que es la sustancia más adictiva. Pero en la cocaína, por ejemplo, también es así. Es casi tan intenso como el de la nicotina, el craving. Pero eso no es exactamente ansiedad. Ya. Es craving. Bueno, mis felicitaciones por haberlo dejado, ¿eh? Gracias. Mis felicitaciones. Sí, yo voy a ver si cojo un periodo con menos estrés y, bueno, siempre tengo excusas, ¿eh? O sea, los drogodependientes siempre tenemos excusas, ¿para qué nos vamos a engañar? Las cosas como son. Me ayudó mucho el libro típico este de dejar de fumar es fácil, si sabes cómo, porque te da toda la explicación precisamente de lo que hace. Pero yo hasta cursillo, si yo fui a un centro de drogas del ayuntamiento de donde vivo. Y además el psicólogo que daba el cursillo, no, que no era un cursillo, es un tratamiento, ¿no? Lo que pasa que es en grupo, hay una parte en todas las sesiones que es informativa, que es lo que tú dices, ¿no? Y el psicólogo, pues es muy amigo mío, que habíamos sido... el psicólogo es muy amigo mío, que habíamos ido incluso, fuimos compañeros de carrera. Quiero decir que él ya sabía que yo era una drogodependiente de la nicotina total y me hice el cursillo, dejé de fumar. Y pues yo como una más, quiero decir que yo, oye, aquí estoy de psicóloga, aquí estoy de docente, en otro sitio estoy de psicóloga, pero allí voy de drogodependiente, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. O sea, lo que me costó es luego no volver. Además, se vuelve de una manera más tonta. Eso sí que, así que ahí eso vigílatelo, ¿vale? Sí, sí. Es importante. Bueno, a esto sí que no me engancharía yo jamás de esto, o sea, al juego. Esto sí que es una cosa. Me acuerdo una vez que perdí
no sé si fueron porque se empeñaron en jugar 5 euros a una partida era una especie de Monopoly, pero bueno, un poco especial. Y yo creo que no me ha sabido más malo perder dinero en mi vida. O sea, es que a mí no me gusta jugar. O sea, es una cosa. Pero son el otro tipo de adicciones. Y entonces es muy interesante eso, que comprendamos el cambio de paradigma que supone el DSM-5 respecto a esto, ¿vale? Entonces, fijaos que los incluye en los trastornos adictivos. Entonces, por un lado tenemos las adicciones relacionadas con los consumos de sustancias, que es lo que acabamos de ver, y por otro lado las adicciones sin consumo, ¿de acuerdo? Dentro de las adicciones sin consumo, es decir, de lo que es el juego, también la distinción que se hace es de el juego por apuesta, el juego de apuesta, ¿de acuerdo? Que es donde entra, por ejemplo, lo típico del juego, la categoría clásica, digamos, del juego patológico, lo que se ha llamado toda la vida ludopatía, también se llamaba juego compulsivo, o sea, es lo mismo, que es el trastorno de juego por apuesta, por juego de apuesta. Y luego está un problemón que tenemos ahora, que ya lo sabéis, ¿no? A través sobre todo de los móviles, pues y internet y los ordenadores, pues hay un montón de gente enganchada a los videojuegos. Ahí no se apuesta en nada, ¿de acuerdo? Pero se enganchan igual. Ya lo estaréis viendo, ¿no? La dependencia esa que tienen. Aquí todavía no están metiendo el tema de las redes sociales, pero yo creo que estará ya dentro de poco también la dependencia, ¿no? De las redes sociales. Sabéis que hay muchos adolescentes que es que hay que, en fin, que es que están absolutamente todo el día enganchados, pero es que incluso alteran los patrones de sueño porque están todo el día enganchados. Bueno, entonces el término adicción aquí no implica consumo de sustancias, pero todas las adicciones, las de con consumo y las de sin consumo, o sea, los juegos y las de sustancias, todas ellas cumplen los siguientes dos criterios: tolerancia y síndrome de abstinencia, y craving, o sea, un deseo fuerte de ese deterioro de control del comportamiento y consecuencias graves, o sea, deterioro de la capacidad de autocontrolarse en esa conducta. ¿De acuerdo? Todas, con consumos y sin consumos. Entonces, dentro de la categoría de las adicciones al juego de apuesta, encontramos que clásicamente, y a día de hoy también, se llama juego patológico, ¿vale? Juego patológico que tiene estos criterios, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir 4 o más de los siguientes criterios durante un periodo de un año, de 12 meses. Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para conseguir la excitación deseada. Por supuesto, la gente no es tonta, se da cuenta de que se está buscando la ruina, entonces a veces intenta dejarlo, pero entonces se pone irritable, nervioso, atacado, pues como cuando tú y yo, o sea, cuando dejas de fumar, ¿no? O sea, irritabilidad, porque yo, por ejemplo, aparte del craving, irritable también me pongo, ¿vale? No sé tu caso, pero yo hubiera matado a alguien, o sea, pues, estaba hecho una vida. La primera vez, luego ya no. Luego, por lo que sea, piensas, bueno, que no es para tanto, que lo puedes hacer, ¿no? Sí, no sé, bueno, en fin, es igual. Por suerte, para los demás. Pues sí, desde luego. Luego, bueno, la rememoración, ¿no? Y la anticipación. Está todo el día ocupado, pensando, maquinando, lo haré así, lo haré ya, lo haré así. ¿Cómo es que no me tocó? Si estaba la máquina ahí, venga a cantar, venga, lo que sea, ¿no? Dándole vueltas al juego, al pasado o al futuro. Muchas veces se emplea la apuesta, jugar con una apuesta para reducir el malestar, el desasosiego. Tiene esa función de reducción de malestar, ¿no? Después de perder dinero, vuelven otro día para intentar ganar, o sea, para recuperarse, ¿sabes? A ver si me recupero. Mienten para ocultar su grado de implicación, mienten al entorno familiar, al social, lo ocultan muchísimas veces. Hay muchas mujeres también que juegan ocultamente.
en máquinas, en bares, por ejemplo, o casinos, o ahora online también. Ha puesto en peligro algo de su entorno, o bien su carrera o una relación o su entorno profesional. Pues yo he conocido gente, por ejemplo, me acuerdo de un señor que era distribuidor, bueno, era comercial de una distribuidora de estas de gasolinas low cost y entonces de vez en cuando iba por gasolineras y los que eran clientes y tal, pues de vez en cuando le pagaban y todo esto. Y entonces el tipo se quedó con la recaudación de varios días con intención de reponerlo. O sea, la intención era buena, lo que pasa es que lo perdió todo. O sea, lo perdió y entonces ya no tenía con qué reponer. Pues ya lo había perdido todo. Había, en fin, o sea, se buscan auténticamente la ruina. Yo he visto gente verdaderamente arruinada, que por supuesto los problemas familiares que eso conlleva son enormes, porque imaginaos la familia, la mujer, los hijos, en fin, en el trabajo por supuestísimo, ¿vale? Y esto no ocurre en un episodio maníaco, porque mientras estás en una fase maníaca o hipomaníaca, en un trastorno afectivo, pues puede, como estás tan eufórico, ¿no? Y tan lanzado, pues puede que también te creas que te va a tocar, vamos, la lotería, el euromillón y la de los chinos, todo el mismo día. O sea, ¿no? En ese estado se puede creer cualquier cosa. Entonces, esto tiene que ser que no se en ese marco, ¿no? Dentro del marco de un episodio maníaco o hipomaníaco, un episodio de trastorno afectivo. Que especifica si es episódico o persistente, si ha cumplido en más de una ocasión, o aunque luego se apacigüen los síntomas durante una época y luego vuelve a recaer, o si es decir, si hay periodos de mejoría, vamos a llamarlo así, o si es persistente. Si está en remisión inicial cuando lleva 3 meses, o sea, hasta 3 meses no hablaríamos de inicio de la remisión, ¿vale? Pero está entre 3 y 12 meses, todavía hablaríamos de remisión inicial, y cuando ya lleva 12 meses o más sin jugar, siempre que no esté bajo control externo, claro, pues si está en un centro, pues ahí no tiene mérito, ¿vale? Entonces hablaríamos de remisión continuada. Los criterios leve, moderado o grave en función del número de criterios que cumpla, como siempre, ya veis que es la dinámica que se repite, ¿no? Y luego, bueno, aquí un poco el debate o simplemente una pequeña introducción a cómo ha evolucionado, ¿no? O sea, porque esta patología del juego patológico ha habido muchísimo debate sobre si era un trastorno del control de los impulsos, si era una conducta adictiva o si era una conducta compulsiva, porque a todas se parece, a todas esas categorías se parece, ¿vale? Como trastorno de control de los impulsos, porque obviamente la persona, cuando ya es consciente de que se está arruinando la vida y se está buscando problemones, pues intenta resistirse, pero fracasa y recae, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, se consideró durante tiempo un trastorno del control de los impulsos. Como conducta adictiva, al final ha sido la posición que se ha adoptado, y de hecho en el DSM-5 figura así, porque guarda mucha relación sobre todo con el alcoholismo y mucha asociación también. Dentro de otras sustancias, el jugador, la que suele consumir sobre todo es alcohol, ¿de acuerdo? Entonces guardan muchísimas semejanzas de este tipo, socioculturales, de personalidad, modelos explicativos, algunos fenómenos comunes, como por ejemplo la intensa preocupación por la búsqueda del juego y los síntomas de abstinencia y tolerancia, la enorme repercusión social, las recaídas que suelen tener, sobre todo en los primeros meses, las situaciones de riesgo son similares, el fenómeno de la coadicción, sobre todo con el alcohol, de acuerdo, mucho más alta en el alcohol, en el jugador que en el jugador adictivo que en la población general. Y en algún periodo también se debatió, vamos, también ha habido otros teóricos, otros investigadores que han defendido, digamos, como una conducta compulsiva, porque también guarda ciertas relaciones con el trastorno obsesivo compulsivo, la urgencia de hacer algo de manera repetida,
el alivio, una vez hecho, ¿de acuerdo? Una vez podías que jugaba, aunque luego sientan sentimientos de culpabilidad por volver a caer, digamos, ¿no? El tratamiento con fluoxetina, con inhibidores de recaptación de la serotonina, que son indicados en el TOC y también en el juego, o sea, porque reducen un poco el impulso. Entonces, la diferencia, digamos, sería, en el caso de los obsesivos, la conducta es egodistónica, mientras que para los jugadores es egosintónica, es decir, sin embargo, la evidencia experimental no termina de apoyar este punto de vista, porque también el jugador, como digo, digamos, se siente mal al final, ¿no? O sea, una vez que ha caído o que también se sienten muy mal. Otra manera de ver las cosas es verlo como un continuo entre el jugador social. Bueno, yo aún estaría más allá, yo soy de las que no juega, bueno, salvo al riñote, o sea, es lo único, pero sin dinero, eso sí. Y el otro extremo que sería el patológico, ¿no? Entonces, había un continuo, digamos, algunos factores como mental, un continuo que va desde el poco uso hasta la dependencia y algunas categorías de las que estableció, por ejemplo, pues como el jugador controlado y el excesivo no terminan de estar claras, pero bueno. Entonces, al final, finalmente, el juego se ha catalogado después de ese debate, ¿no? De si es adictivo, si es control de impulsos, si es compulsivo. Al final se ha quedado como trastorno adictivo, ¿de acuerdo? Porque activa el sistema cerebral de recompensa del modo similar al de las drogas, el sistema dopaminérgico del sistema de recompensa, comparte muchas características, mucha fenomenología, ¿no? De tolerancia, abstinencia, pérdida de control y consecuencias negativas. Los problemas legales no son un criterio, sino un indicador de gravedad. Esto es importante porque imaginaos, por ejemplo, que yo os he contado que dijera, no, es que se ha quedado el dinero de la empresa, pero es porque es un jugador, porque es un criterio. ¿Eso qué querría decir? ¿Que había que absolverlo? O sea, había que considerarlo atenuante. Entonces es un indicador de gravedad, no es un atenuante. ¿De acuerdo? Porque antes de llegar a quedarse el dinero de la empresa, lo normal es que un jugador patológico haya vendido las joyas de su madre, le haya pedido dinero a todo el mundo, haya sisado en casa, haya pedido dinero prestado, en fin, haya hecho ya las mil y unas para conseguir dinero antes de apropiarse, aunque sea con intención de devolverlo. Pero claro, si lo pierden, luego ya no tienen con qué devolverlo y entonces ahí es donde salta la liebre, ¿no? Pero no es un problema, ¿vale? Y sin llegar a trastorno puede haber personas subclínicas como jugadores problemáticos que cumplirían 3-4 criterios o de riesgo que cumplirían 1 o 2 criterios de los anteriores, pero que podrían beneficiarse de la intervención para no terminar pues enganchándose del todo, digamos, ¿no? Teniendo una dependencia. Bien, pues si os parece, como ya son las 7:10, vamos a dejarlo aquí. Perdón, a ver cómo vuelvo yo aquí, dejar de compartir. Ahí va, no sé qué pasa. No os encuentro ahora, no sé qué ha pasado aquí. ¿Me oís? Sí, sí. Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues yo no veo ni la pantalla del pero bueno, sigue grabando, o sea que... Bueno, pues el próximo día terminaremos un poco este tema, pero ya lo tendréis subido todo el Power y seguimos con el siguiente, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa, o algo, y lo intentamos resolver. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a todos vosotros, gracias. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente a todos, gracias. Hasta la semana que viene.